La familia envió a la hija fea como broma, pero era todo lo que el hacendado millonario siempre soñó. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La carta arribó en una mañana de martes, transportada por un jinete cuya sonrisa maliciosa apenas se disimulaba tras el polvo del camino. El mensajero era consciente del significado de aquel sobresellado para los de Belmonte, era un secreto a voces en toda la comarca. El contenido de esa misiva prometía alterar la monótona existencia de la familia, un evento que muchos esperaban con una curiosidad teñida de malicia. El destino de una de las jóvenes Belmonte estaba a punto de decidirse. Al entregar el documento en las manos de don Felipe de Belmonte, el patriarca observó al joven con sospecha antes de despedirlo. Con dedos impacientes, rompió el sello de cera que aseguraba la intimidad de la propuesta. Sus ojos recorrieron las líneas con una avidez creciente, buscando el nombre del pretendiente y el de la hija elegida. Lo que encontró superó sus expectativas más optimistas, presentándole una oportunidad que consideró dorada para sus intereses. Don Mateo de Velarde, el hacendado más acaudalado de la región contigua, solicitaba la mano de una de sus hijas. Este hombre, que había erigido un imperio desde la nada, era la personificación del éxito y la respetabilidad. Su nombre era sinónimo de honor y su fortuna, una leyenda que se extendía por valles y montañas. Convertirse en su suegro era una ambición que muchos padres de la región albergaban en secreto, un anhelo de poder y prestigio. Sin embargo, la petición contenía una particularidad que provocó una mueca de asombro en el rostro de don Felipe. El acaudalado pretendiente no pedía la mano de Mariela ni de Karina, las joyas de la familia, sino que su interés se centraba específicamente en la joven Ariana. Esta elección era tan desconcertante como providencial, una jugada del destino que el patriarca no tardó en interpretar a su favor, visualizando un escenario perfecto para sus planes. Con un gesto enérgico, convocó a su esposa, doña Rosita, y a sus dos hijas mayores al salón principal de la casona. Doña Mariela, la primogénita de 26 años, se acomodó con la elegancia estudiada que la caracterizaba, su postura era un reflejo de su educación impecable. Su hermana, doña Karina, 2 años menor, se alisó el vestido con una gracia innata, su belleza serena era admirada por todos los caballeros de la comarca. Lean esto, por favor, les indicó don Felipe, tendiéndoles la carta con una sonrisa que no lograba ocultar la frialdad de su mirada. Doña Rosita tomó el papel con delicadeza, sus ojos brillando de anticipación mientras se preparaba para leer en voz alta. El patriarca observaba la escena con una satisfacción contenida, saboreando el momento, consciente del efecto que las siguientes palabras tendrían en su familia. A medida que la voz de doña Rosita desgranaba las palabras de don Mateo, la tensión en la sala se fue transformando. La sorpresa inicial dio paso a una expresión de incredulidad y, finalmente, a una alegría casi grotesca. Sus hijas, Mariela y Karina, intercambiaron miradas de confusión, incapaces de comprender el motivo de la creciente euforia de su madre. Ellas esperaban ser las protagonistas de cualquier propuesta matrimonial importante. Cuando doña Rosita pronunció el nombre de Ariana como la novia deseada, un silencio denso y pesado se apoderó de la estancia. El aire pareció congelarse por un instante, cargado de los pensamientos no expresados de los presentes. La elección de don Mateo era un enigma que desafiaba toda lógica social y familiar, una decisión que rompía con todas las expectativas y jerarquías establecidas dentro de la casa de Belmonte. El silencio fue abruptamente roto por la sonora carcajada de doña Mariela, un sonido agudo y despectivo que resonó en el salón. Doña Karina no tardó en unirse a ella, y pronto, la habitación se llenó de risas que carecían de alegría genuina. Eran risas crueles y calculadoras, una manifestación sonora de la satisfacción que sentían al ver a su hermana menor en el centro de lo que consideraban una situación absurda. «Ha pedido a Ariana», repitió doña Rosita entre risas, como si necesitara reafirmar la increíble noticia que acababa de leer. «El hombre más rico y admirado de la región ha solicitado en matrimonio a nuestra querida Ariana».
Su tono estaba impregnado de un sarcasmo venenoso que no pasó desapercibido para nadie, una burla apenas velada hacia la hija que consideraban un lastre para la familia. Esto es simplemente perfecto, sentenció don Felipe, golpeando la mesa con la palma de la mano en un gesto de triunfo. Una solución que nos ha caído del cielo, una oportunidad única para resolver nuestros problemas. La alegría de la familia no provenía de la felicidad de Ariana, sino de la posibilidad de deshacerse de ella de una manera que consideraban ventajosa y, sobre todo, definitiva. Mientras tanto, Ariana se encontraba ajena a la cruel celebración que tenía lugar en el salón principal. Estaba en la parte trasera de la casa, atendiendo a su abuela enferma con la dedicación de siempre. Era ella quien asumía las tareas más ingratas, los cuidados que requerían una paciencia infinita y que sus hermanas evitaban con desdén. Su vida transcurría entre remedios y consuelos, lejos del brillo superficial que tanto valoraba su familia. Desde la alcoba de la anciana, Ariana podía escuchar las risas distantes que llegaban desde el salón. No era la primera vez que su familia se divertía a su costa, pero en esta ocasión, percibía un matiz diferente en sus carcajadas. Había una nota de triunfo, un eco de maldad calculada que le erizó la piel. Su intuición le advertía que algo importante estaba sucediendo, algo que la afectaría directamente. Conocía bien ese tono, era el mismo que empleaban cuando urdían alguna de sus tretas, cuando conspiraban para obtener algún beneficio a costa de otros. Aquellas risas no presagiaban nada bueno para ella. Un escalofrío recorrió su espalda mientras aplicaba una compresa fría en la frente de su abuela. Se preguntó qué nuevo plan habrían ideado sus padres y hermanas, qué destino cruel le estarían preparando sin su consentimiento. La verdad sobre Ariana de Belmonte era una historia compleja, demasiado profunda para las mentes superficiales de su familia. A sus 23 años, se había convertido en una fuente constante de problemas para ellos, no por rebeldía o desobediencia, sino por algo que consideraban mucho más peligroso. Poseía un inquebrantable sentido de la justicia y el valor para defenderlo ante cualquier circunstancia, sin importar las consecuencias. A los ojos de su familia, Ariana también era físicamente inadecuada para un matrimonio de prestigio. Mientras sus hermanas encarnaban la belleza delicada y refinada que la sociedad esperaba, ella presentaba una apariencia más robusta. Sus manos, encallecidas por el trabajo, y su rostro, marcado por una expresión de firme determinación, eran considerados por su madre como rasgos poco femeninos, casi masculinos, que la descalificaban para un buen partido. Lo que su familia se negaba a ver era que la fortaleza física de Ariana era un fiel reflejo de la solidez de su carácter. Sus manos contaban la historia de una joven que nunca había rehuido el trabajo honesto y la dedicación. Sus facciones determinadas revelaban un alma incapaz de permanecer indiferente ante la injusticia, una voluntad de acero que no se doblegaba ante las convenciones sociales ni las presiones familiares. Y fue precisamente esa fuerza de carácter, esa integridad insobornable, la que había capturado la atención de don Mateo de Velarde 5 años atrás. Un encuentro casual en el mercado del pueblo, un acto de valentía y compasión, había sellado el destino de ambos de una manera que ninguno de los dos podía haber imaginado en aquel momento. Un instante que cambiaría sus vidas para siempre, uniendo sus caminos de forma inesperada. Pero la familia de Belmonte, cegada por su propia arrogancia y mezquindad, estaba a punto de cometer el mayor error de sus vidas. Al subestimar a Ariana, al considerarla una simple pieza en su juego de intereses, no solo estaban ignorando su verdadero valor, sino que también estaban desencadenando una serie de eventos que escaparían a su control. La broma cruel que planeaban se convertiría en una bendición para su víctima. 5 años antes, el mercado semanal de San Roque era un hervidero de actividad en una luminosa mañana de sábado. Los comerciantes anunciaban sus productos a viva voz, los niños jugaban entre los puestos y el aire se llenaba con una mezcla de aromas a pan recién horneado y especias exóticas. El ambiente era vibrante y bullicioso, un microcosmos de la vida cotidiana de la comarca, lleno de colores, sonidos y olores que se entrelazaban.
Don Mateo de Velarde había acudido temprano para adquirir provisiones para su vasta hacienda, pero una escena inesperada capturó su atención y lo retuvo más tiempo del previsto. Cerca de un puesto de telas y encajes, observó a tres jóvenes damas conversando animadamente con un mercader. La situación parecía ordinaria, pero algo en la dinámica del grupo despertó su curiosidad y lo impulsó a observar con más detenimiento. Dos de las jóvenes, evidentemente hermanas, examinaban los tejidos con la minuciosidad de expertas, su comportamiento reflejaba una educación esmerada en las artes de la buena sociedad. Sus vestidos eran de una calidad impecable, sus peinados elaborados con esmero y sus modales, de un refinamiento exquisito. Eran el prototipo de señoritas de buena familia, el orgullo de cualquier padre y el anhelo de muchos pretendientes de la región. La tercera joven, sin embargo, parecía desentonar en aquel cuadro de perfección. Mientras sus hermanas se perdían en la contemplación de los encajes, ella mantenía la mirada alerta, escudriñando los alrededores como si buscase algo o a alguien. Su vestimenta, aunque limpia y cuidada, era notablemente más sencilla. Sus manos carecían de la delicadeza aristocrática de sus hermanas, eran manos acostumbradas al trabajo y al esfuerzo diario. Fue entonces cuando unos gritos airados rompieron la monotonía del mercado y atrajeron la atención de todos, incluido don Mateo. Al otro lado de la plaza, junto al corral donde se comerciaba con animales, se había desatado una acalorada disputa. Un comerciante corpulento y de baja estatura increpaba a un anciano de aspecto frágil y desvalido, acusándolo a voces de haber intentado sustraer una de sus gallinas. «Ladrón miserable», exclamaba el comerciante con vozarrón, su rostro enrojecido por la ira. «Pretendías robar mi mercancía delante de mis propias narices, viejo sinvergüenza». El anciano, con los ojos anegados en lágrimas, intentaba defenderse balbuceando que solo había examinado al animal para comprobar su estado de salud antes de proponer una oferta de compra. Pero sus palabras se perdían en el tumulto. La multitud no tardó en arremolinarse alrededor de la escena, atraída por el escándalo. La ropa raída y los pies descalzos del anciano eran un testimonio elocuente de su extrema pobreza. Resultaba evidente para cualquier observador imparcial que apenas disponía de recursos para alimentarse, y mucho menos para arriesgarse a robar una gallina a plena luz del día en un lugar tan concurrido, rodeado de gente. Don Mateo observaba la situación con una indignación creciente. Conocía la reputación de aquel comerciante, un tal Manolo Campos, un hombre famoso por sus prácticas deshonestas y por aprovecharse de los más desfavorecidos. Estaba claro que la acusación era una farsa, una artimaña para humillar al anciano y amedrentar a otros posibles compradores que se atrevieran a regatear sus precios abusivos. Pero antes de que pudiera intervenir para poner fin a aquella injusticia, alguien se le adelantó. La tercera joven, la que parecía tan fuera de lugar en el puesto de telas, había abandonado a sus hermanas y se dirigía con paso firme y decidido hacia el centro de la disputa. Su andar era resuelto, sus hombros erguidos, y su presencia irradiaba una autoridad natural que hizo que la gente se apartara para dejarla pasar. «Deténgase ahora mismo», exclamó la joven, interponiéndose entre el comerciante y el anciano. Su voz, clara y potente, resonó con una firmeza que sorprendió a todos, incluido a Manolo Campos, quien cesó sus gritos por un instante, desconcertado. «¿Y quién es usted para darme órdenes, jovencita?», gruñó el hombre, aunque en su tono se percibía una nota de vacilación ante la inesperada interrupción. «Soy alguien que ha estado observando su puesto durante los últimos 10 minutos y ha presenciado exactamente lo que ha ocurrido», respondió ella con calma, cruzando los brazos sobre el pecho. Su mirada era directa y desafiante, sin rastro de temor. Este señor examinó la gallina durante apenas 3 segundos, le preguntó el precio y, al oír su respuesta, se marchó educadamente. En ningún momento intentó llevarse nada. La multitud comenzó a murmurar, y varias personas corroboraron la versión de la joven, afirmando haber presenciado la misma secuencia de hechos. Manolo Campos, al ver que la situación se volvía en su contra, intentó desacreditarla. «Usted no ha visto nada». «Y miente para proteger a este delincuente», gritó,
pero su voz ya no sonaba tan convincente como antes, la seguridad inicial se había desvanecido. Fue entonces cuando la joven realizó un gesto que dejó a don Mateo profundamente impresionado. Sin perder la compostura, extrajo una pequeña bolsa de su vestido, contó unas monedas y se las ofreció al comerciante. ¿Cuál es el precio de la gallina?, inquirió con una serenidad admirable. 2 reales, respondió Manolo, confundido por el giro que estaba tomando la conversación, sin saber cómo reaccionar. Aquí tiene sus 2 reales, dijo ella, depositando las monedas en la mano del hombre. Ahora, la gallina me pertenece. Acto seguido, se volvió hacia el anciano y le entregó el ave con una sonrisa amable. Tome, señor, es para usted y su familia. El gesto desinteresado y generoso de la joven dejó a todos los presentes sin palabras, conmovidos por su bondad y su valentía. El anciano, abrumado por la emoción, intentó rechazar el regalo, pero la joven insistió con tal dulzura y convicción que finalmente aceptó, con lágrimas de gratitud surcando su rostro. No puedo aceptarlo, señorita, usted no me conoce de nada, balbuceó el hombre. No necesito conocerlo para saber que es una persona honrada y que tiene una familia que lo espera en casa, replicó ella con una sonrisa cálida. Mientras el anciano se alejaba, abrazando la gallina como si fuera el mayor de los tesoros, don Mateo observó cómo las 2 hermanas de la joven se acercaban a ella, sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza e irritación. Ariana. ¿Qué has hecho ahora?, le espetó la mayor con un tono cargado de reproche. Solo he hecho lo que era correcto, respondió Ariana con simplicidad, limpiándose las manos en su vestido. Has malgastado el dinero de la familia en un completo desconocido. Nuestro padre se enfadará muchísimo cuando se entere, insistió la hermana, su voz llena de desaprobación. Entonces, se lo explicaré a él, replicó Ariana con una tranquilidad que dejó a don Mateo aún más impresionado. Sus hermanas la arrastraron de allí, reprendiéndola por su comportamiento inapropiado y su tendencia a crear problemas. Don Mateo siguió observándolas mientras se alejaban, fijándose en cómo Ariana caminaba con la cabeza bien alta, sin mostrar el más mínimo atisbo de arrepentimiento. En ese instante, algo se encendió en su interior. Acababa de ser testigo de un acto de pura integridad, de una persona que actuaba según su conciencia, sin importarle las consecuencias sociales o económicas. Una persona que no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Movido por la curiosidad, preguntó discretamente a algunos conocidos sobre la familia de las jóvenes y descubrió que eran las hijas de don Felipe de Belmonte. Las 2 mayores, Mariela y Karina, eran conocidas por su belleza y refinamiento. La menor, Ariana, era un personaje polémico. Algunos la describían como terca y problemática, mientras que otros, especialmente la gente humilde, hablaban de ella con gratitud y admiración. De vuelta en el suntuoso salón de los de Belmonte, la conspiración familiar se tejía con la meticulosidad de una estrategia militar. Don Felipe paseaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras una sonrisa cruel y satisfecha se dibujaba en sus labios. La oportunidad de librarse de Ariana de una vez por todas era un pensamiento que lo embriagaba, una solución que consideraba perfecta para sus problemas. Doña Rosita, por su parte, permanecía sentada en un sillón de terciopelo, releyendo la carta de don Mateo por tercera vez, como si temiera que aquella increíble oportunidad fuera producto de un sueño. 5 años, murmuró don Felipe, deteniéndose en seco. 5 largos años soportando los problemas que nos causa esta muchacha. Y ahora, de la nada, aparece un hombre de su calibre pidiendo su mano. Padre, ¿crees que está al tanto de los incidentes que ha protagonizado?, preguntó doña Mariela, arreglándose un rizo dorado con un gesto afectado. Es completamente imposible, respondió doña Rosita con una convicción férrea. Don Mateo de Velarde reside a 2 villas de distancia. Si conociera la verdadera reputación de Ariana, jamás habría hecho una petición semejante. Su ignorancia es nuestra mayor ventaja en este asunto. Doña Karina se levantó y se acercó a la ventana, desde donde observó a Ariana tendiendo la ropa en el patio trasero.
Mírenla, dijo con desdén. Siempre ocupada en tareas mundanas, siempre con ese gesto tan serio. Ningún hombre de esta comarca ha mostrado el más mínimo interés en ella. Es evidente que este hacendado no tiene ni la más remota idea de dónde se está metiendo, lo que hace esta situación aún más deliciosa. Y es precisamente eso lo que convierte esta situación en algo tan perfecto, exclamó don Felipe, golpeando la mesa con el puño en un gesto de júbilo. Él espera recibir a una esposa dócil, educada y sumisa. Imaginen la expresión de su rostro cuando descubra que ha elegido a nuestra indomable Ariana. La maldad del plan era tan simple como devastadora, y todos en la sala disfrutaban anticipando el resultado. El plan era sencillo, aceptarían la propuesta de matrimonio sin revelar la verdadera personalidad de Ariana. Dejarían que don Mateo descubriera por sí mismo el carácter de su nueva esposa, la mujer que su propia familia consideraba una carga. La idea de la humillación del respetado hacendado les producía una enorme satisfacción, una especie de venganza retorcida contra un mundo que no siempre se plegaba a sus deseos. Cuando se dé cuenta del tipo de mujer que es en realidad, continuó don Felipe, frotándose las manos con anticipación, será demasiado tarde para él. La boda ya se habrá celebrado y ella se habrá convertido en su problema, no en el nuestro. La frialdad de sus palabras revelaba la ausencia total de afecto por su hija, a quien veía como un mero objeto que podía ser intercambiado para su conveniencia. Y lo mejor de todo, añadió doña Rosita, doblando la carta con cuidado, es que estará lo suficientemente lejos como para no volver a interferir en nuestros asuntos. 2 villas de distancia es una verdadera bendición del cielo. La idea de alejar a Ariana, de silenciar su conciencia incómoda, era el mayor aliciente para llevar a cabo su cruel engaño. La distancia geográfica les garantizaría la paz que tanto anhelaban. Lo que ellos ignoraban era que, al otro lado de la pared, Ariana había dejado de tender la ropa y escuchaba, con el corazón encogido, cada palabra de la conversación. Su corazón latía con tanta fuerza que temía ser descubierta. Las palabras de su propia familia resonaban en su mente como martillazos, cada una de ellas una prueba irrefutable de la falta de amor y del profundo desprecio que sentían por ella. Su problema, no el nuestro. Demasiado tarde. Una bendición. Así la veían, como un estorbo del que debían deshacerse, una carga que entregarían al primer hombre lo suficientemente ingenuo como para aceptarla. Ariana cerró los ojos y apoyó la frente en la pared, sintiendo el frío de la piedra contra su piel. La cruda realidad de su situación la golpeó con una fuerza brutal, dejándola sin aliento. Durante 23 años, había anhelado el amor y el respeto de su familia. Se había desvivido por ellos, cuidando de su abuela, asumiendo las tareas más pesadas, intentando ser una hija obediente y complaciente. Pero nada de eso había sido suficiente. Había cometido el imperdonable crimen de tener una conciencia, de alzar la voz contra la injusticia, de negarse a ser cómplice de sus dudosas maquinaciones. Cada vez que había defendido a un desvalido, cada vez que había expuesto una trama corrupta, cada vez que se había negado a participar en los negocios turbios de su padre, había cavado un poco más hondo su propia tumba social. Y ahora, finalmente, habían encontrado la manera de deshacerse de ella de forma permanente, de exiliarla de sus vidas y de sus conciencias, enviándola a un destino incierto. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar de sus ojos, rodando por sus mejillas en un torrente silencioso. No eran lágrimas de tristeza, sino de una dolorosa liberación. Por fin comprendía que nunca sería amada por aquellas personas, sin importar lo que hiciera. Para ellos, siempre sería la hija equivocada, el defecto de la familia, la oveja negra que manchaba su reputación. Pero mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, una nueva determinación nació en su interior. Si tanto deseaban deshacerse de ella, si consideraban que enviarla con un desconocido era una venganza adecuada, entonces ella convertiría esa situación en su propia victoria. No acudiría a esa boda como una víctima desamparada, sino como una mujer que, por fin, entendía su propio valor, más allá de la opinión de su familia.
No se doblegaría ante su crueldad ni les daría la satisfacción de verla derrotada. Aceptaría su destino, pero lo haría en sus propios términos. Si don Mateo de Velarde descubría quién era ella en realidad y decidía rechazarla, al menos tendría la dignidad de haber sido sincera, de no haber ocultado su verdadera naturaleza. Se enfrentaría a su futuro con la cabeza bien alta, con la fuerza que siempre la había caracterizado. Dentro del salón, la familia de Belmonte continuaba perfilando los detalles de su supuesta venganza. «Responderemos a la carta hoy mismo», anunció don Felipe con voz autoritaria. «Confirmaremos la boda y diremos que Ariana está impaciente por conocer a su futuro esposo». La ironía de sus palabras era tan cruel como evidente, una burla más a la hija que estaban a punto de desterrar de sus vidas. «¿Y qué hay de la dote?», preguntó doña Rosita, siempre atenta a los aspectos materiales. «Le daremos lo mínimo indispensable», respondió don Felipe con una sonrisa mezquina. «Al fin y al cabo, le estamos haciendo un favor al casarla, ¿no es así?». Su propia broma le pareció tan ingeniosa que soltó una carcajada, un sonido hueco y desagradable que reflejaba la pobreza de su espíritu. Doña Mariela y doña Carina intercambiaron una mirada de complicidad. Durante años, habían competido en silencio por ser la primera en conseguir un matrimonio ventajoso. La idea de que su hermana menor, a quien siempre habían considerado inferior, se casara antes que ellas era casi insoportable. Pero el hecho de que fuera una boda destinada al fracaso les proporcionaba un perverso consuelo, aliviando su envidia. «Ni se imagina la que le espera», susurró doña Carina con una sonrisa maliciosa. «Y cuando la boda se convierta en el desastre que todos prevemos», añadió doña Mariela, «al menos no tendremos que lidiar con las consecuencias. Será el problema de don Mateo, no el nuestro». Su falta de empatía y su crueldad eran un reflejo de la educación que habían recibido, una en la que los sentimientos no tenían cabida. Lo que ninguno de los de Belmonte podía imaginar era que Ariana poseía cualidades que trascendían sus limitadas y materialistas percepciones. Su honestidad, su coraje y su compasión eran tesoros que algunos hombres buscaban durante toda una vida sin llegar a encontrarlos. Y don Mateo de Velarde no era un hombre común, era alguien lo suficientemente sabio como para reconocer el verdadero valor cuando lo tenía delante. Ariana regresó al tendedero y, con movimientos mecánicos, terminó de colgar la ropa. Sus manos temblaban ligeramente, pero su resolución era más firme que nunca. En unas pocas semanas, abandonaría aquella casa para siempre, dejando atrás a las personas que nunca habían sido capaces de amarla por quien era. La idea, aunque aterradora, también le producía una extraña sensación de liberación, de empezar de nuevo. Tal vez, solo tal vez, en aquel nuevo lugar, encontraría a alguien que sí pudiera ver más allá de las apariencias, alguien que valorara la fuerza de su carácter y la nobleza de su corazón. La esperanza, un sentimiento que creía haber perdido, comenzó a brotar de nuevo en su interior, una pequeña llama en medio de la oscuridad. Se aferró a ella con todas sus fuerzas, convirtiéndola en su escudo y en su guía. La tarde transcurrió lentamente, con Ariana sumida en sus pensamientos mientras realizaba sus tareas domésticas. Cada gesto, cada movimiento, estaba impregnado de una nueva conciencia. Ya no era la misma joven que había despertado esa mañana. La revelación de la crueldad de su familia la había cambiado para siempre, liberándola de la necesidad de buscar su aprobación. Ahora, solo se debía lealtad a sí misma. Cuando llegó la hora de la cena, se sentó a la mesa como de costumbre, pero esta vez, observó a su familia con una nueva perspectiva. Vio la falsedad en sus sonrisas, la crueldad disfrazada de preocupación, la satisfacción morbosa que intentaban ocultar tras una fachada de normalidad. El teatro familiar se le antojaba más grotesco que nunca, una representación vacía de afecto y de respeto. «Ariana», comenzó don Felipe, con una voz artificialmente cariñosa que le revolvió el estómago. «Tenemos una noticia maravillosa que darte». Ella lo miró con una expresión neutra, preparada para escuchar lo que ya sabía, para participar en la farsa que habían preparado para ella. Su serenidad desconcertó a su padre,
quien esperaba una reacción más emocional, más acorde con la supuesta sorpresa. Hemos recibido una petición de matrimonio, continuó él, saboreando cada palabra. Un próspero hacendado de la comarca vecina ha solicitado tu mano. Ariana asintió lentamente, sin mostrar ninguna emoción. Y han aceptado, supongo, dijo con una calma que desarmó a los presentes. Su aparente indiferencia rompía el guión que ellos habían escrito, introduciendo una nota de incertidumbre en su plan. Naturalmente. Es una oportunidad excelente para ti, querida, intervino doña Rosita, apenas capaz de contener su alegría. ¿Cuándo será la boda?, preguntó Ariana, su voz firme y directa. En unas semanas. Partirás el próximo lunes para conocer a tu futuro marido. La información era precisa, el plazo, corto. 5 días, en 5 días su vida daría un vuelco completo, para bien o para mal. Ariana continuó comiendo en silencio, procesando los detalles. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando las posibles situaciones y preparando sus respuestas. No se dejaría llevar por el pánico ni por la desesperación. Afrontaría su destino con la misma determinación con la que había afrontado todas las injusticias de su vida. Esta vez, sin embargo, lucharía por sí misma, por su propia felicidad. No pareces muy entusiasmada, observó doña Mariela con una falsa expresión de preocupación. Simplemente estoy asimilándolo, respondió Ariana, sin mirarla. Es un cambio muy grande. Su respuesta, aunque escueta, estaba cargada de un significado que su hermana no pudo comprender. El cambio no era solo el matrimonio, sino la ruptura definitiva con una familia que la había rechazado sistemáticamente. Claro que lo es, terció don Felipe, con un tono paternalista que le resultó insultante. Pero estoy seguro de que sabrás adaptarte adecuadamente. La palabra adecuadamente estaba cargada de dobles intenciones. Esperaban que fracasara, que causara problemas, que confirmara todas las opiniones negativas que tenían de ella. Deseaban que su matrimonio fuera un desastre para poder decir te lo advertimos. Pero Ariana había tomado una decisión. Lo sorprendería de una manera que nunca podrían haber imaginado. No les daría el gusto de verla fracasar. Les demostraría que su defecto, su inquebrantable sentido de la justicia, era en realidad su mayor virtud. Y si don Mateo resultaba ser un hombre honorable, juntos construirían una vida que su familia solo podría envidiar desde la distancia. Mientras tanto, a 40 kilómetros de distancia, don Mateo de Velarde se enfrentaba a un dilema muy diferente. Sentado en el porche de su casa al atardecer, observando el ganado pastar en sus verdes campos, sostenía una hoja de papel en blanco. Llevaba más de una hora intentando encontrar las palabras adecuadas para escribir a la familia de Ariana, para expresar su deseo de una manera respetuosa pero firme. A sus 32 años, don Mateo había alcanzado un éxito que muchos hombres solo podían soñar. Su hacienda era próspera, sus negocios, respetados, y su fortuna, considerable. Podría haber elegido a cualquier joven casadera de la región, pero su corazón y su mente estaban fijos en una sola mujer, Ariana de Belmonte. La imagen de su valentía en el mercado seguía grabada en su memoria. Durante 5 años, había alimentado el recuerdo de aquella tarde como una llama preciosa. No había pasado una semana sin que pensara en ella, sin que se preguntara en qué tipo de mujer se habría convertido, si conservaría aquel espíritu indomable que tanto lo había impresionado. Había realizado discretas averiguaciones sobre la familia de Belmonte, y lo que había descubierto no había hecho más que confirmar sus sospechas. Se enteró de los dudosos negocios de don Felipe, de los intentos de sus hijas mayores por conseguir matrimonios influyentes y, sobre todo, de las constantes interferencias de Ariana en las tramas de corrupción locales. Para cualquier otro hombre, aquella información habría sido una señal de alarma, un motivo para alejarse de aquella familia. Para don Mateo, fue la confirmación de que Ariana era exactamente quien él imaginaba. Una mujer íntegra atrapada en una familia que no comprendía ni valoraba su integridad. Sabía que pedir su mano específicamente levantaría sospechas.
La lógica social dictaba que debía elegir a una de las hermanas mayores, más bellas y convencionales. Pero don Mateo había aprendido a desconfiar de la lógica social cuando ésta entraba en conflicto con los dictados de su corazón. Él no buscaba una esposa convencional. No deseaba una esposa decorativa, una mujer sumisa que se limitara a asentir y a mantener la casa en orden. Don Mateo anhelaba una compañera en el sentido más profundo de la palabra, alguien con quien pudiera compartir no solo la mesa y el lecho, sino también sus valores, sus sueños y sus preocupaciones. Alguien que entendiera la importancia de la justicia y la honestidad en un mundo a menudo corrupto. Y Ariana, por lo que había visto y descubierto, era la única mujer que conocía que poseía esas cualidades. Con esa convicción, finalmente mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, respetuosas pero directas. Se presentó formalmente, describió su situación y, finalmente, hizo la petición que sabía que sorprendería a la familia de Belmonte, pidiendo la mano de su hija menor. El lunes llegó con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo en la casa de los de Belmonte, al menos para una de sus habitantes. Ariana se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 5 días, incapaz de conciliar un sueño profundo. La inminencia de su partida la mantenía en un estado de alerta constante, una mezcla de ansiedad y una incipiente expectación por lo que le depararía el futuro. Había dedicado la semana anterior a una preparación silenciosa y metódica. Guardó sus escasas pertenencias en un pequeño baúl gastado que había sido de su abuela. No poseía muchos vestidos, su familia nunca había considerado necesario invertir en su guardarropa como lo hacían con sus hermanas. Sin embargo, se aseguró de que cada prenda estuviera impecablemente limpia y planchada, un pequeño acto de dignidad personal. Más importante que la ropa, Ariana había pasado horas reflexionando sobre cómo se presentaría ante don Mateo de Velarde. Su decisión de ser completamente honesta seguía en pie, pero eso no disipaba sus temores. ¿Y si la rechazaba? ¿Y si, al conocerla, concluía que su familia tenía razón y que era demasiado problemática? La incertidumbre era un nudo en su estómago, una sombra que amenazaba con apagar su recién descubierta esperanza. A pesar de sus miedos, se aferraba a una convicción fundamental, prefería ser rechazada por ser ella misma que ser aceptada por una mentira. Había vivido 23 años intentando encajar en un molde que no le correspondía, y esa experiencia solo le había traído infelicidad. No cometería el mismo error con el hombre que podría convertirse en su esposo. Esta vez, sería fiel a sí misma, sin importar el resultado. El desayuno transcurrió en un silencio tenso y cargado de significados ocultos. Don Felipe y doña Rosita intercambiaban miradas de satisfacción mal disimulada, mientras que Mariela y Karina apenas podían ocultar su alegría al ver que el momento de la partida de Ariana finalmente había llegado. La única persona que mostraba una tristeza genuina era su abuela, que sostenía la mano de Ariana con dedos temblorosos. «Serás feliz, mi niña», le susurró la anciana, sus palabras un bálsamo para el alma herida de Ariana. «Tienes un buen corazón, y un buen corazón siempre encuentra su lugar en el mundo». Ariana besó la frente de su abuela, sintiendo un nudo en la garganta. Era la única persona en aquella casa a la que extrañaría de verdad, el único vínculo de afecto sincero que había conocido en su vida. La calesa que la llevaría a la hacienda de don Mateo llegó puntualmente a las 8 de la mañana. El cochero, un hombre de mediana edad y expresión afable, la ayudó a cargar su baúl y le abrió la portezuela con una cortesía que la sorprendió. «Que tengas un buen viaje, hija mía», dijo don Felipe, dándole un beso en la mejilla que se sintió frío y falso. «Esperamos que seas muy feliz en tu nueva vida». «Escríbenos», añadió doña Rosita, aunque su tono de voz sugería que no tenía ningún interés real en recibir noticias suyas. Mariela y Karina se despidieron con la mano desde el porche, sus sonrisas demasiado brillantes para ser sinceras. Ariana subió al carruaje sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía, podría perder el valor que tanto le había costado reunir para emprender aquel viaje hacia lo desconocido.
El trayecto hasta la hacienda de don Mateo duraría unas 4 horas, a través de caminos de tierra que serpenteaban entre colinas y campos de cultivo. Ariana aprovechó ese tiempo para ordenar sus pensamientos, para prepararse mentalmente para el encuentro que definiría su futuro. Repasó una y otra vez lo poco que sabía de don Mateo de Velarde, intentando construir un retrato mental del hombre que la había elegido. Sabía que era un hombre justo, trabajador y próspero. El hecho de que no se hubiera casado a sus 32 años era inusual, pero no necesariamente negativo. Lo que más la intrigaba era por qué la había elegido a ella. Sus hermanas eran objetivamente más bellas y adecuadas para un matrimonio de prestigio. ¿Por qué un hombre de su posición elegiría a la hija que su propia familia consideraba un problema? Solo había dos posibilidades. O bien desconocía su reputación y se llevaría una desagradable sorpresa al conocerla, o bien sabía exactamente quién era y tenía sus propias razones para desearla como esposa. Ariana no sabía cuál de las dos opciones la inquietaba más. La primera implicaba un rechazo casi seguro, la segunda, un misterio que anhelaba desvelar, una esperanza que la mantenía en vilo. A medida que la Calesa se acercaba a su destino, el paisaje comenzó a transformarse. Las propiedades se hicieron más grandes y mejor cuidadas, los campos más organizados y el ganado, visiblemente más sano. Era evidente que estaban entrando en una región de prosperidad genuina, muy diferente de la riqueza de dudosa procedencia que caracterizaba los negocios de su padre. Aquel lugar respiraba honestidad y trabajo duro. Finalmente, el cochero anunció que habían llegado a la hacienda Velarde. Ariana miró por la ventanilla y contuvo la respiración por un instante. La propiedad era impresionante, no por su ostentación, sino por su solidez y su buena planificación. La casa principal, de madera noble y con un amplio porche, era acogedora y funcional. Los establos y graneros estaban perfectamente organizados. Todo hablaba de un dueño inteligente y previsor. Pero lo que más llamó su atención fue el hombre que salió de la casa para recibirla. Don Mateo de Velarde era más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que delataban años de trabajo físico. Su cabello oscuro estaba salpicado de algunas canas en las sienes, y su rostro, curtido por el sol, transmitía una sensación de calma y seguridad. Pero fueron sus ojos los que lo delataron. Eran los mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en el mercado 5 años atrás. Ahora estaba segura. Él la había visto aquel día. La forma en que la miraba mientras el cochero la ayudaba a bajar no era la de un hombre que ve a una extraña por primera vez. Era la mirada de alguien que la reconocía, que la había estado esperando. Un escalofrío recorrió la espalda de Ariana, una mezcla de nerviosismo y alivio. Doña Ariana, dijo él, acercándose con paso firme. Su voz era profunda y serena, cargada de una gentileza que la conmovió. Sea usted bienvenida a la hacienda Velarde. Don Mateo, respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. Gracias por recibirme. Él tomó su baúl de manos del cochero y le indicó que pasara. Debe de estar cansada del viaje. Entremos para conversar con más comodidad. Mientras caminaban juntos hacia el porche, Ariana sintió una extraña mezcla de nerviosismo y tranquilidad. Había algo en la presencia de don Mateo que la calmaba, que le infundía confianza. No parecía el tipo de hombre que emitiría juicios precipitados o que esperaría que ella fuera alguien que no era. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, en un lugar seguro, un lugar donde quizás podría ser ella misma. Aún no sabía que don Mateo había pasado 5 años imaginando aquel momento, que la había pedido en matrimonio no a pesar de su reputación, sino precisamente por ella. Ignoraba que su familia, en su intento de jugarle una broma cruel, acababa de cumplir el sueño más profundo de dos corazones solitarios que, sin saberlo, se habían estado buscando durante mucho tiempo, anhelando un amor verdadero y sincero. La conversación que estaba a punto de tener lugar lo cambiaría todo. Por primera vez, Ariana descubriría lo que era ser vista y valorada por alguien. Pero antes, tendría que encontrar el valor para ser completamente honesta,
para revelar su verdadera naturaleza. Y rezar para que esa honestidad fuera recibida con la comprensión que nunca había encontrado en su propia familia, en su propio hogar. El salón de la casa de don Mateo era un espacio sencillo pero sumamente acogedor. Los muebles de madera maciza, los libros esparcidos sobre una mesa auxiliar y el suave calor que irradiaba la chimenea creaban una atmósfera de calma y confort. Ariana se acomodó en un sillón, intentando disimular el nerviosismo que sentía. Don Mateo le sirvió una taza de café, un gesto de refinamiento que la sorprendió gratamente y la hizo sentir bienvenida. ¿Cómo ha ido el viaje?, preguntó él, sentándose a una distancia respetuosa. Sin embargo, Ariana notó que la observaba con una atención intensa, como si intentara descifrar los pensamientos que se ocultaban tras su expresión serena. Ha sido un viaje tranquilo, gracias, respondió ella, sosteniendo la taza con ambas manos para controlar su temblor. Su propiedad es preciosa. Debió de llevarle años construir todo esto. 10 años de trabajo constante, replicó don Mateo con un orgullo discreto. Compré estas tierras cuando no eran más que un pastizal abandonado. Cada cerca, cada corral, cada plantación ha sido planeada y construida poco a poco, con mucho esfuerzo y dedicación. Ariana asintió, impresionada. Reconocía el valor del trabajo duro y admiraba los resultados que tenía ante sus ojos. Aquel hombre era un constructor, un creador. Debe de ser muy gratificante ver crecer todo esto con sus propias manos, comentó ella. Lo es, admitió él. Pero una propiedad de este tamaño necesita una familia. Una casa vacía, por muy grande que sea, sigue siendo solo una casa vacía. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un anhelo que Ariana comprendió perfectamente. Ella también se había sentido sola durante toda su vida, incluso rodeada de gente. Un silencio se instaló entre ellos mientras ambos bebían su café. Ariana sabía que había llegado el momento de la verdad, de las preguntas que determinarían su futuro. Respiró hondo y se armó de valor. Don Mateo, comenzó, dejando la taza sobre el platillo. Necesito hacerle una pregunta directa, si me lo permite. Por supuesto, doña Ariana. Pregunte lo que desee, respondió él, inclinándose ligeramente hacia adelante con interés. ¿Por qué me eligió a mí? Mis hermanas son más hermosas, están mejor educadas en las artes que se esperan de una buena esposa. Cualquier hombre sensato habría elegido a una de ellas. Su pregunta era audaz, pero necesaria. Necesitaba entender las motivaciones del hombre que tenía delante, saber si era víctima de un engaño o si había algo más, algo que ella no alcanzaba a comprender. Don Mateo guardó silencio durante un largo momento, estudiando su rostro con una expresión indescifrable. Ariana vio cómo una decisión se formaba en su mirada. ¿Puedo ser igualmente directo con usted, doña Ariana?, preguntó finalmente. Por favor, se lo ruego, respondió ella. La elegí porque la vi en un mercado hace 5 años, confesó él, su voz cargada de una emoción contenida que la sorprendió. Vi lo que hizo por aquel anciano al que acusaban falsamente de robo. Vi cómo gastó su propio dinero para comprarle una gallina, sin esperar nada a cambio. Ariana sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Usted estaba allí?, preguntó en un susurro. Sí, estaba allí. Y he pasado 5 años pensando en la mujer que tuvo el coraje de hacer lo correcto, aun a sabiendas de que su familia la desaprobaría. Doña Ariana, yo no deseo una esposa bonita y silenciosa que se limite a obedecer. Quiero una compañera que tenga la fortaleza moral para defender lo que es justo, incluso cuando es difícil. Quiero una mujer de verdad, no una muñeca de porcelana. Las palabras de don Mateo la golpearon como un rayo. Durante toda su vida, su familia la había criticado precisamente por las cualidades que él ahora elogiaba. Pero debes saber, dijo ella, encontrando el valor para ser completamente honesta, que mi familia me considera un problema. Me han enviado aquí porque quieren deshacerse de mí, no porque crean que seré una buena esposa para usted. Creen que le están gastando una broma cruel.
Necesitaba que él supiera toda la verdad, que comprendiera la magnitud del engaño en el que ambos estaban involucrados. Lo sospechaba, respondió don Mateo con una calma que la desarmó. La rapidez con la que aceptaron mi petición era reveladora. Parecían demasiado ansiosos por cerrar el trato. Su perspicacia la dejó sin palabras. Aquel hombre era mucho más inteligente y observador de lo que había imaginado. No era un ingenuo al que se pudiera engañar fácilmente, sino alguien que sabía leer entre líneas. Y aún sabiéndolo, ¿todavía desea casarse conmigo?, preguntó ella, incrédula. Don Mateo se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los campos que se extendían hasta el horizonte. Ariana, ¿puedo contarle algo sobre mí? Podría haberme casado con cualquiera de una docena de mujeres en los últimos 10 años. Todas ellas hermosas, de familias respetables, elecciones sensatas. Pero ninguna de ellas era usted. Se giró para mirarla, sus ojos brillando con una sinceridad que la conmovió profundamente. Cada vez que consideraba el matrimonio, pensaba en aquella joven del mercado que defendió a un extraño. Y ninguna otra mujer podía compararse con ese recuerdo. Usted se convirtió en mi ideal de compañera, en la mujer que anhelaba encontrar. La confesión de don Mateo la dejó sin aliento, su corazón latiendo desbocado. Las lágrimas asomaron a los ojos de Ariana. Pero usted no me conoce realmente. Podría decepcionarlo. O podría ser exactamente lo que mi vida necesita, replicó él, volviendo a sentarse. Ariana, ¿puedo hacerle una propuesta? Pasemos las próximas semanas conociéndonos de verdad, sin presiones ni expectativas. Si al final de ese tiempo descubrimos que somos compatibles, nos casaremos. Y si no es así, continuó, la ayudaré a encontrar una situación adecuada, ya sea regresando con su familia o encontrando otro arreglo que la haga feliz. Una mujer con su carácter merece tener opciones en la vida, no ser empujada de una situación infeliz a otra. La generosidad de su oferta la dejó sin palabras. Aquel hombre no solo la respetaba, sino que también se preocupaba por su bienestar. Por primera vez en muchos años, Ariana sintió una oleada de esperanza, la posibilidad real de un futuro en el que pudiera ser aceptada por quien era. Si acepto su propuesta, dijo lentamente, me promete que podré ser completamente honesta sobre quién soy, incluso si algunas cosas de mí le resultan incómodas. Especialmente entonces, respondió él. Las mentiras son una base terrible para cualquier relación. Entonces, acepto su propuesta, dijo ella con firmeza. Pero con una condición. Que usted también sea completamente honesto conmigo sobre sus expectativas, sus miedos y sus sueños. Si vamos a conocernos de verdad, tiene que ser en ambas direcciones. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de don Mateo por primera vez. Trato hecho, dijo, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. El contacto de su piel la hizo estremecer. Había algo en aquel hombre que la hacía sentir segura y desafiada al mismo tiempo. Entonces, dijo él, ¿qué tal si empezamos con una visita a la propiedad? Quiero mostrarle todo y escuchar sus opiniones sinceras. Me encantaría, respondió Ariana, levantándose con una ligereza que no había sentido en años. Pero le advierto que tengo opiniones sobre muchas cosas. Genial, dijo él, ofreciéndole su brazo. Contaba con ello. Mientras salían juntos de la casa, Ariana no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Su familia la había enviado allí para deshacerse de ella, creyendo que engañaban a un hombre inocente. En cambio, había encontrado a alguien que la deseaba precisamente por ser quien era. La vida, a veces, tenía un extraño sentido del humor. Las semanas que siguieron fueron como un sueño para Ariana. Cada día traía consigo nuevos descubrimientos sobre la vida en la hacienda, sobre don Mateo y, sorprendentemente, sobre sí misma. Por primera vez en su vida, se encontraba en un entorno donde sus opiniones no solo eran toleradas, sino activamente solicitadas y valoradas. Se sentía libre, respetada y, por primera vez, verdaderamente viva.
Don Mateo cumplió su promesa de total honestidad. Durante sus largos paseos por la propiedad, le confió sus planes de expandir la cría de ganado. Sus sueños de construir una escuela para los hijos de los trabajadores y sus preocupaciones sobre las sequías que asolaban la región periódicamente. Ariana escuchaba con atención, descubriendo en él a un hombre visionario y compasivo, un líder natural que se preocupaba por su gente. Para su propia sorpresa, Ariana descubrió que poseía ideas valiosas sobre la gestión rural. Su capacidad de observación y su preocupación por el bienestar de los demás le permitían ver soluciones que a otros se les escapaban. ¿Y si construyéramos un sistema de aljibes conectados?, sugirió una tarde, mientras observaban a los trabajadores acarrear agua. Así, incluso durante la sequía, tendríamos reservas suficientes. Don Mateo se detuvo y la miró con una admiración que la hizo sonrojar. Es una idea brillante, Ariana. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Porque usted piensa como un hombre que siempre ha tenido recursos, respondió ella con honestidad. Yo pienso como alguien que ha crecido viendo a la gente sufrir por la falta de previsión. Su respuesta reveló la profundidad de su empatía y su inteligencia práctica. Era este tipo de intercambio lo que hacía que el corazón de don Mateo latiera con más fuerza. Ariana no solo poseía un admirable sentido de la justicia, sino también una inteligencia práctica que complementaba perfectamente sus propias habilidades. Veía ángulos que él pasaba por alto, cuestionaba decisiones que él tomaba por costumbre y siempre lo hacía con el objetivo de mejorar la vida de las personas a su alrededor. Pero no eran solo los aspectos prácticos de la vida los que los unían. Durante las largas conversaciones al atardecer, sentados en el porche, descubrieron una compatibilidad emocional que los sorprendió a ambos. Háblame de tu familia, le pidió don Mateo una de esas tardes. Ariana dudó por un momento, pero luego decidió mantener su promesa de ser completamente sincera, sin ocultar nada. Me ven como un error, confesó, su voz teñida de una tristeza antigua. Como alguien que nació con defectos que no pueden corregir. ¿Qué tipo de defectos?, inquirió él con suavidad. Me preocupo demasiado por los extraños, hago preguntas incómodas, no puedo fingir que no veo las injusticias. Mi madre siempre decía que una dama debe ser como una hermosa muñeca, vista, pero no oída. Don Mateo guardó silencio por un largo momento, procesando sus palabras. ¿Y tú qué piensas de eso?, preguntó finalmente. Pienso que una vida sin propósito no vale la pena ser vivida. Si tienes la capacidad de ayudar a alguien o de mejorar una situación, ¿cómo puedes simplemente ignorarlo? Su respuesta estaba cargada de una convicción que él compartía plenamente, una filosofía de vida que los unía. Exactamente, dijo él con firmeza. Ariana, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tus hermanas? Ellas son hermosas, son decorativas. Tú eres transformadora. Ellas pueden embellecer un salón, pero tú puedes cambiar una vida, puedes transformar una comunidad. Y eso, mi querida Ariana, es infinitamente más valioso. Sus palabras tocaron algo profundo en el alma de Ariana, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Por primera vez, alguien no solo aceptaba sus supuestos defectos, sino que los veía como virtudes. Alguien valoraba su espíritu inquieto, su conciencia vigilante, su incapacidad para permanecer indiferente. Se sintió comprendida de una manera que nunca antes había experimentado, una conexión que iba más allá de las palabras, una sintonía de almas que la llenaba de una felicidad desconocida. A medida que los días pasaban, la atracción entre ellos crecía de forma natural e inevitable. No era solo el respeto mutuo o la compatibilidad intelectual. Había una química física que se manifestaba en las miradas prolongadas, en los roces casuales que parecían durar más de lo necesario, en la forma en que el corazón de Ariana se aceleraba cada vez que don Mateo le sonreía. Una noche, mientras paseaban por el jardín bajo un manto de estrellas, don Mateo se detuvo de repente. Ariana, necesito decirte algo. ¿Qué sucede?, preguntó ella, su corazón dando un vuelco. No planeaba que ocurriera tan rápido, comenzó él, respirando hondo.
pero me estoy enamorando de ti. No de la idea que tenía de ti, sino de la mujer real que he descubierto estas semanas. El corazón de Ariana pareció detenerse por un instante antes de reanudar su latido con una fuerza arrolladora. Mateo, sé que prometimos solo conocernos impresiones, comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. Y mantengo esa promesa. Si necesitas más tiempo, si decides que no sientes lo mismo, lo entenderé. Pero necesitaba que lo supieras, que fueras consciente de mis sentimientos. Siento lo mismo, lo interrumpió ella, su voz apenas un susurro. También me estoy enamorando de ti. De tu amabilidad, de tu honestidad, de la forma en que me haces sentir que puedo ser yo misma sin miedo a ser juzgada. La confesión brotó de sus labios de forma natural, una verdad que ya no podía ni quería ocultar. El amor había surgido entre ellos, tan real y tangible como la tierra que pisaban. Don Mateo se acercó y, con una delicadeza infinita, levantó una mano para acariciar su rostro. ¿Puedo besarte, Ariana?, preguntó, su voz ronca por la emoción. En respuesta, ella se puso de puntillas y unió sus labios a los suyos. El beso fue tierno al principio, una exploración tentativa, pero luego se profundizó, cargado de toda la pasión y el anhelo que habían estado conteniendo. Cuando se separaron, permanecieron abrazados bajo las estrellas, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños explorando una posibilidad, eran dos personas que habían encontrado en el otro algo raro y precioso, un tesoro que ambos estaban dispuestos a proteger. El acuerdo inicial se había transformado en algo mucho más profundo, en el comienzo de una historia de amor. «Cásate conmigo, Ariana», susurró don Mateo contra su cabello. No porque fuera un arreglo de nuestras familias, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Cásate conmigo porque te amo. Las palabras que Ariana siempre había soñado oír, pero que nunca había esperado que fueran para ella, resonaron en su corazón, llenándolo de una alegría inmensa, abrumadora, que la hizo temblar. Sí, respondió ella sin dudarlo ni un instante. Sí, Mateo, quiero casarme contigo. En aquel jardín, bajo la mirada silenciosa de las estrellas, sellaron su compromiso, no con un contrato, sino con la promesa de un amor verdadero, un amor nacido del respeto, la admiración y una profunda conexión de almas que desafiaba toda lógica y convención. Esa noche, acostada en su habitación, Ariana reflexionó sobre el increíble giro que había dado su vida en tan poco tiempo. Había llegado a aquella hacienda como una exiliada, una hija rechazada, y ahora era la prometida de un hombre que la amaba por ser exactamente quien era. La cruel broma de su familia se había convertido, por un capricho del destino, en la mayor bendición de su vida. La boda de Ariana y Mateo se celebró en una soleada mañana de sábado, en la pequeña y encantadora iglesia de la villa vecina. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, impregnada de una autenticidad que conmovió a todos los presentes. Ariana lucía un vestido que don Mateo había encargado especialmente para ella, de un elegante tono azul que realzaba el color de sus ojos, un detalle que demostraba su atención y su cariño. La familia de Belmonte no asistió. En su lugar, enviaron una fría y escueta carta felicitando a la pareja, un gesto que Ariana recibió con indiferencia. Aquella mañana, leyó la misiva y, sin derramar una sola lágrima, la arrojó al fuego de la chimenea. Esa parte de su vida había terminado. Su familia pertenecía a un pasado que ya no le causaba dolor, solo una lejana sensación de extrañeza. Don Mateo, en cambio, había invitado a todos los trabajadores de la hacienda y a sus familias, a amigos de propiedades cercanas e incluso a algunas de las personas humildes a las que Ariana había ayudado en el pasado. La iglesia estaba abarrotada de gente que los apreciaba de verdad, personas que celebraban su unión con una alegría sincera y desinteresada, creando un ambiente de calidez y comunidad. Durante la ceremonia, cuando don Mateo tomó las manos de Ariana y le prometió amarla, protegerla y respetarla por el resto de su vida, ella vio lágrimas de emoción en los ojos de él. Y cuando le llegó su turno, su voz sonó firme y clara al prometerle ser su compañera leal,
su consejera honesta y su mejor amiga para siempre. Ya no eran dos extraños, sino dos almas enamoradas sellando su destino. La fiesta que siguió a la boda fue memorable. Los invitados bailaron hasta el anochecer, disfrutaron de la abundante comida preparada por las mujeres de la región y brindaron por la felicidad de los novios. Ariana nunca se había sentido tan rodeada de afecto y aceptación. Aquel día, comprendió el verdadero significado de la palabra familia, una que se elige y se construye a base de amor y respeto mutuo. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 meses después, con la inesperada visita de don Felipe de Belmonte. Ariana se encontraba en el jardín, recogiendo flores, cuando vio el carruaje familiar acercarse por el camino. Un escalofrío de pánico la recorrió, pero luego recordó que ya no era la joven vulnerable de antes. Era doña Ariana de Velarde, señora de su propia casa, esposa de un hombre que la amaba. Don Mateo salió al oír el ruido del carruaje y se situó a su lado, su presencia un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. Don Felipe descendió con una expresión que Ariana nunca le había visto, una mezcla de incomodidad y un respeto forzado. Ariana, dijo, quitándose el sombrero. Mateo. Su saludo fue cortante, su mirada, esquiva, como si le costara enfrentarse a ellos. Padre, respondió Ariana con frialdad. ¿Qué lo trae por aquí? Don Felipe paseó la vista por la propiedad, visiblemente impresionado por las mejoras. La hacienda había prosperado aún más en los últimos meses, reflejando la perfecta asociación entre Mateo y Ariana. Nuevos corrales, un sistema de riego inteligente, una pequeña escuela, todo era evidencia de una gestión exitosa y responsable. He venido a hablar de negocios, dijo finalmente. ¿Qué tipo de negocios?, inquirió Mateo, rodeando la cintura de Ariana con un brazo protector. Don Felipe respiró hondo. Quizás hayan oído hablar de los problemas que han surgido en nuestra región. El corregidor ha sido arrestado por corrupción y varias familias están siendo investigadas por apropiación de tierras. Nuestra familia podría enfrentar dificultades financieras. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Ariana. Las mismas actividades ilegales que ella había intentado denunciar años atrás estaban saliendo a la luz. Si su familia la hubiera escuchado, podrían haber evitado el escándalo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó Mateo, su voz firme. Don Felipe miró directamente a Ariana, suplicante. Pensábamos que quizás podrías interceder por nosotros. Usar tu influencia con tu marido para ayudarnos financieramente, continuó, su voz perdiendo la arrogancia habitual. El silencio que siguió fue denso, pesado. Ariana miró al hombre que la había despreciado toda su vida, que la había desterrado creyendo que la castigaba, y que ahora acudía a ella en busca de ayuda. La vida, con sus giros inesperados, le estaba ofreciendo una extraña forma de justicia poética. Padre, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Durante toda mi vida, me dijeron que yo era un problema, que mi conciencia era un defecto. Me enviaron aquí creyendo que era una venganza contra mi marido. Pero ahora que necesitan ayuda, de repente, mi influencia vale algo. Sus palabras, cargadas de una verdad largamente reprimida, golpearon a don Felipe con la fuerza de una bofetada. Ariana, eres nuestra hija, balbuceó él, pero ella lo interrumpió. Una hija es amada y valorada. Yo era una carga de la que lograron deshacerse. La diferencia es que ustedes pensaron que me estaban castigando, pero en realidad me dieron el mayor regalo de mi vida. Don Mateo apretó su mano, un gesto de apoyo silencioso que le dio fuerzas para continuar, para cerrar ese capítulo doloroso. No los ayudaré financieramente, sentenció. No por falta de compasión, sino porque sería facilitar la continuación de las mismas prácticas corruptas que siempre critiqué. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora, vivan con las consecuencias. La firmeza de Ariana era la de una mujer que se había liberado de sus cadenas, que ya no temía a la desaprobación de aquellos que nunca la habían amado. Don Felipe enrojeció de ira. Después de todo lo que hicimos por ti.
¿Qué hicieron por mí?, replicó Ariana. ¿Hacerme sentir inadecuada por tener conciencia? ¿Castigarme por defender lo correcto? ¿O enviarme lejos pensando que estaban perjudicando a un hombre inocente? Sus preguntas retóricas resonaron en el aire, exponiendo la hipocresía y la crueldad de su padre. Te criamos, te alimentamos, te educamos, gritó él, desesperado. Hicieron lo mínimo que la ley exige a los padres, pero nunca me amaron por lo que soy. Don Mateo me conoce desde hace solo unos meses y me valora más de lo que ustedes lo han hecho en toda una vida. Don Felipe, derrotado, miró a Mateo con rabia. ¿Y vas a permitir que tu esposa le hable así a su propio padre? Mateo sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Señor de Belmonte, mi esposa es libre de expresar sus opiniones. De hecho, fue precisamente por su coraje, el mismo que ustedes siempre intentaron destruir, por lo que me casé con ella. Dándose cuenta de que no conseguiría nada, don Felipe regresó al carruaje, furioso. Se arrepentirán de esto, gritó antes de partir. Ariana y Mateo observaron cómo el carruaje se alejaba, llevándose consigo los últimos vestigios de un pasado doloroso. Cuando desapareció de la vista, Ariana se giró hacia su marido. ¿Hice lo correcto? Hiciste lo único que podías hacer siendo quien eres, respondió él, besándole la frente. Y te amo aún más por ello. En ese momento, Ariana supo que había encontrado su verdadero hogar. Esa noche, mientras cenaban en el comedor que ahora era verdaderamente suyo, un espacio lleno de calidez y amor, Ariana reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida. La familia que la había rechazado y desterrado como si fuera un objeto inservible, ahora imploraba su ayuda. Reconociendo tardíamente el poder y la influencia que ella había adquirido gracias a su integridad y a su unión con Mateo. El hombre que supuestamente iba a ser la víctima de una broma cruel, el ingenuo hacendado al que pretendían engañar, se había convertido en su mayor apoyo. En su amor más profundo y en el compañero con el que estaba construyendo un futuro lleno de promesas y de felicidad. La vida, en su infinita sabiduría, había tejido un destino para ella que superaba con creces sus sueños más audaces, una recompensa a su valentía. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, le dijo a Mateo, una sonrisa dibujándose en sus labios. ¿El qué, mi amor?, preguntó él, tomándole la mano por encima de la mesa. Mis padres realmente creyeron que te estaban gastando una broma. Estaban convencidos de que te enviaban a la hija defectuosa para arruinarte la vida. Celebraron mi partida, pensando que se habían librado de mí para siempre. Mateo soltó una carcajada, un sonido rico y cálido que llenó la habitación de alegría. Nunca entenderán que, en su intento de deshacerse de lo que consideraban un problema, me entregaron exactamente el tesoro que había estado buscando durante toda mi vida. Su crueldad se convirtió en mi mayor fortuna, su desprecio, en mi más grande bendición. Les debo, sin quererlo, mi felicidad. Ariana sonrió, sintiendo su corazón rebosar de gratitud. A veces, las mayores bendiciones llegan disfrazadas de las peores maldiciones, reflexionó en voz alta. Y a veces, añadió Mateo, entrelazando sus dedos con los de ella, las personas que intentan herirnos acaban, sin saberlo, dirigiéndonos hacia nuestro verdadero destino. Hacia el lugar donde realmente pertenecemos y somos felices. Terminaron la cena en una paz serena, conscientes de haber construido juntos algo hermoso y sólido. Una asociación basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y unos valores compartidos que eran los cimientos de su hogar. Ariana ya no era la hija rechazada, la joven problemática. Ahora era la esposa amada, la consejera respetada, la mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Y no era cualquier lugar. Era un hogar al lado de alguien que la veía exactamente como era, que no intentaba cambiarla ni moldearla a su antojo. Alguien que amaba su fuerza, su inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Alguien que la consideraba perfecta en su imperfección, valiosa en su autenticidad y amada en su totalidad, con todas sus luces y sus sombras. Un año después,
la felicidad de la pareja se vio colmada con la llegada de su primer hijo, un niño sano y fuerte que heredó los ojos inteligentes de su padre y la sonrisa determinada de su madre. La hacienda Velarde se llenó de nuevas risas, de la alegría de una nueva vida que era el fruto de un amor que había nacido de la adversidad y se había fortalecido con la honestidad. La escuela que habían soñado construir se convirtió en una realidad, un faro de esperanza para los hijos de los trabajadores, que ahora tenían la oportunidad de un futuro mejor. Ariana se dedicó en cuerpo y alma al proyecto, demostrando una vez más que su defecto de preocuparse por los demás era, en realidad, su mayor don, una cualidad que transformaba todo lo que tocaba. Mientras tanto, la familia de Belmonte se hundía en la ruina. Sus negocios, basados en la corrupción y el engaño, se desmoronaron como un castillo de naipes. Perdieron sus tierras, su prestigio y la posición social que tanto habían valorado. El castigo a su soberbia y a su crueldad no vino de la mano de Ariana, sino de las consecuencias inevitables de sus propias acciones. En ocasiones, Ariana pensaba en ellos, no con rencor, sino con una especie de compasión distante. Habían tenido la oportunidad de conocer el amor y la lealtad, pero habían elegido el camino de la codicia y la mezquindad. Habían despreciado el mayor tesoro que poseían, su propia hija, y al hacerlo, se habían condenado a una vida de amargura y soledad. Una tarde, mientras observaba a Mateo jugar con su hijo en el jardín, Ariana sintió una oleada de paz y gratitud. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados, creando un cuadro de una belleza serena y perfecta. En aquel instante, comprendió que el final feliz de su historia no era solo casarse con un hombre bueno y rico. El verdadero final feliz era haberse encontrado a sí misma, haber aprendido a valorar su propia fuerza y a no disculparse por ser quien era. Era haber transformado el rechazo en liberación, la injusticia en oportunidad y el dolor en sabiduría. Era haber construido una vida con propósito, una vida en la que el amor, la honestidad y la compasión eran los pilares fundamentales. La cruel broma de su familia no solo le había dado un marido maravilloso, sino que también le había regalado la oportunidad de descubrir su propio valor, de florecer lejos de la sombra tóxica de su hogar de origen. Le habían dado, sin saberlo, el mayor regalo de todos, la libertad de ser ella misma y de construir su propia felicidad en sus propios términos. Y así, la historia de Ariana de Velarde se convirtió en una leyenda en la comarca. Una historia que se contaba en voz baja, junto al fuego, en las noches de invierno. Una historia que hablaba de una joven valiente que se atrevió a ser diferente, que desafió las convenciones y que encontró el amor y la felicidad en el lugar más inesperado. Demostrando que un corazón noble siempre encuentra su destino. Una historia que nos recuerda que el verdadero valor de una persona no reside en su belleza o en su riqueza, sino en la fuerza de su carácter y en la bondad de sus acciones. Y que, a veces, los actos más crueles pueden tener las consecuencias más inesperadas, convirtiendo una broma malintencionada en la más hermosa y duradera de las bendiciones. La risa de su hijo resonó en el jardín, un sonido puro y cristalino que era la melodía de su nueva vida. Ariana sonrió, sintiendo una felicidad tan profunda y serena que le llenó el alma. Había encontrado su lugar en el mundo, y era un lugar mucho más hermoso de lo que jamás se había atrevido a soñar. Su viaje había sido difícil, pero cada paso, cada lágrima, la había conducido a aquel momento de paz y plenitud. Mateo se acercó y la abrazó, uniendo a su familia en un círculo de amor. «Te amo, Ariana», le susurró al oído. «Te amo, Mateo», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Juntos, contemplaron el atardecer, sabiendo que tenían toda una vida por delante para seguir construyendo su felicidad, para seguir demostrando que el amor verdadero, basado en el respeto y la admiración, es la fuerza más poderosa del universo. Y así, la historia que comenzó con una carta maliciosa y una risa cruel, terminó con la imagen de una familia unida por un amor inquebrantable. Un amor que había nacido de un acto de justicia en un mercado bullicioso y que había florecido en la honestidad y la confianza.
La historia de un tesoro que fue descartado por unos y encontrado por quien supo ver su verdadero y eterno valor. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.